Miércoles 20 de julio de 1955, día 41. Congreso Nacional. Las palabras de Perón ya habían sido digeridas por el mundo peronista y los diferentes actores comenzaron a reaccionar. Benítez y Miel Asquía habían disciplinado a los diputados díscolos y ahora le tocaba el turno de mover sus fichas al Senado. El vicepresidente Teissaire supuso que lo mejor que podía hacer era dejar la presidencia del Consejo Superior Peronista para imitar el gesto de Perón, y para tal efecto convocó a una conferencia de prensa. Voy a renunciar a la presidencia del Consejo Superior Peronista porque de ahora en más me voy a abocar a ser el vicepresidente de los argentinos. Esto lo he conversado con el presidente, quien me dijo que el gobierno busca la pacificación. Por eso entendemos que, de ahora en más, cuando haya una polémica entre los partidos, los opositores deberán dirigirse a los dirigentes partidarios y cesar con los agravios al presidente. Se debe entender que una tregua no significa debilidad. Si nos hemos quedado quietos y callados desde que el presidente hizo su llamado, es porque somos fuertes. Querer la pacificación no es un síntoma de flaqueza. Los periodistas le preguntaron si habría más renuncias. En el peronismo no es necesario pedir renuncias porque siempre están presentadas. También lo consultaron sobre si las palabras de Perón no hacían entrever que habría más cambios en el gabinete. El gobierno prosigue su rumbo y paralelamente se ocupa de la pacificación. Jueves 21 de julio de 1955, día 42. Residencia presidencial. Perón recibió en el palacio el informe de las declaraciones de Teissaire, y una vez que las leyó estalló de furia. ¿Y a quién le pidió que hiciera algo? Gritó pese a que estaba solo. Dice que habló conmigo. ¿Cuándo habló conmigo? El general estaba indignado. Gritaba tanto que Bernardo se asomó por la puerta para ver qué era lo que pasaba. Para Perón el gesto de Teissaire era una sobreactuación innecesaria. Era un gesto de debilidad que no se podía permitir. Viernes 22 de julio de 1955, día 43. Congreso Nacional. Los diputados y senadores se abocaron a resolver quiénes serían las autoridades de los bloques luego de las palabras de Perón. Había que renovar. Los diputados obreros se reunieron en la sala del bloque peronista. Los de mayor recorrido político, también conocidos como los cajetillas, se encontraron en la sala de Presupuesto y Hacienda. Los primeros proponían a la señora de Parodi, a Rocamora y a Ventura González. Los otros sugerían los nombres de Alejandro Leluir y Hernán Fernández. La puja era intensa, tal vez más de lo que aconsejaban las circunstancias. Es que en realidad no solo se elegían las autoridades del bloque, lo que se discutía era un rumbo, y quién sería el líder en la batalla política que estaba por comenzar. Sábado 23 de julio de 1955, día 44. El vicepresidente Teissaire, después de sufrir una dura reprimenda por parte de Perón, finalmente entregó el texto de su renuncia al CSP. Vaya, en primer lugar, nuestro profundo agradecimiento y nuestra lealtad al general Perón. El reconocimiento profundo para los miembros del Consejo Superior Peronista que colaboraron en la tarea de constituir un partido que fuera una institución política. Nuestra gratitud para el peronista anónimo que lo da todo en silencio. El Consejo Superior saliente hace saber al señor presidente de la Nación, general Perón, que la masa afiliada al partido quiere que continúe al frente de nuestro movimiento, el que solo crecerá con nuestro líder y conductor. Teissaire, con este paso, ya no contaba en la interna. Su figura se había diluido. Perón sabía que la carencia de peso político de su vicepresidente era un problema y que solo había llegado a ese lugar por ser el único nexo con los viejos oficiales de la Armada, algo que a esa altura ya no interesaba. Domingo 24 de julio de 1955, día
45. Rojas se acomodó el uniforme pegando un tirón hacia abajo. Caminó unos metros y se ubicó detrás del pequeño atril. Su voz grave contrastaba con su rostro delgado y anguloso, lo que hacía imaginar un timbre más aflautado. Miró al auditorio. La defensa del contraalmirante Aníbal Osvaldo Olivieri no iba a ser una tarea sencilla. Era momento del alegato, el que decidía el futuro de su camarada. Comienzo mi exposición bajo los efectos de una profunda emoción a la que trataré de sobreponerme, pero que tal vez no pueda disimular, le puso Rojas dramatismo a la situación. Señor presidente, esto es lo menos que le puede pasar a quien defiende ante el más alto tribunal militar de la nación a un camarada de su misma arma. Un camarada que le ha hecho el honor de elegirlo para que sea su apoyo y sostén en esta encrucijada. La defensa del señor almirante Olivieri no se sostiene por el calor que yo ponga en emitir juicios laudatorios sobre sus virtudes militares o su lealtad hacia el señor presidente de la nación. La defensa de Olivieri está expresada en su declaración. Esa es su verdadera defensa. Nada menos puede decirse de un hombre de bien, un militar pundonoroso y un funcionario cabal, como ejemplo de esforzada abnegación frente a su valiente determinación de jugarse la vida junto a sus hombres para salvarse o morir, como se salvan o perecen juntos el comandante y la tripulación de un buque. La voz de Rojas retumbaba, hablaba con una cadencia embriagante. En su declaración está el principio y el fin de sus acciones. Allí está su sentido del deber, su valor moral, su incorruptible lealtad. Con todo, señor presidente, y aunque mi palabra sea superflua, debo cumplir con mi deber de rendir cuenta ante el tribunal por la actitud asumida por el almirante en la jornada del 16 de junio. Rojas se puso a cuestionar con un tecnicismo el artículo 650 del Código de Justicia Militar, que era el que invocaba el fiscal para pedir 2 años de prisión y la destitución de Olivieri. Su argumento era que no se podía usar ese artículo del Código porque Olivieri no atacaba a nadie y solo defendía el Ministerio de los Civiles. El almirante Olivieri carece de toda fuerza leal al llegar al ministerio. Rojas utilizaba el presente para darle vibración al momento. Allí se encuentra con que la autoridad no le pertenece, y conviene que se tenga en cuenta que, en el momento de su llegada, la rebelión ya ha sido rechazada. La suerte está echada, su derrota es una realidad. El ministerio es el lugar elegido para morir o rendirse. Y entonces llegó al nudo de la defensa. La aparición de actores externos obligó a Olivieri a defenderse. Ya fue dicho, estamos ante una rebelión fracasada, y en el exterior, gran cantidad de civiles atacan con armas al edificio y pugnan por entrar en él. ¿Dónde está la fuerza leal que pueda apoyar al Ministerio de Marina? El fiscal afirma que el almirante Olivieri valoró equivocadamente los hechos. Yo respondo que un militar no debe esperar que los elementos bajo su cargo comiencen a ser destruidos para iniciar el rechazo. El almirante Olivieri adoptó las medidas que posibilitaron la entrega del ministerio a las tropas del ejército y evitaron el baldón que hubiera sido que un ministerio militar fuera tomado por guerrilleros civiles. El golpe bajo de Rojas no podía faltar. ¿Qué intenciones tenían esos guerrilleros? Dejo la respuesta a cargo del Honorable Consejo, que fue testigo de las profanaciones, incendios, saqueos y destrucciones que soportaron horas después los templos católicos, escribiendo tales guerrilleros una página de barbarie y degradación que injuria al país sin distinción de banderías. Para Rojas no importaba que la Marina había bombardeado la ciudad. A nadie le interesaba que esos bombardeos habían dejado centenares de muertos y miles de heridos. La barbarie provenía de quienes habían atacado edificios. Luego de una hora más de hojarasca, la defensa de Rojas llegaba a su fin. No puedo dejar de recordar la personalidad de mi defendido. Él está aquí no porque es almirante, está porque era el ministro de Marina. Por tanto, el juicio tendrá que ser discernido a través de lo que fue como almirante y como secretario de Estado. A ese respecto, su conducta y su lealtad al excelentísimo señor presidente de la Nación fue intachable desde el mismo día en que fue llamado a colaborar en el gobierno hasta el 16 de junio pasado.
día en que dejó de ser ministro para pasar a pedir la pacificación del país. Porque el almirante Aníbal Olivieri no solo fue ajeno al levantamiento producido el 16 de junio, sino que tuvo la valentía de asumir la conducción de su ministerio en momentos cruciales. No eludió el peligro, no tuvo medios para evitar la rebelión. A los pocos minutos de llegar al ministerio pidió el alto el fuego y se contactó con el gobierno y fue tan leal a la patria que promovió la paz. Por eso pido al honorable Consejo la absolución del cargo que se le formula. Una vez terminada la exposición de Rojas, el Consejo le dio la palabra a Olivieri. Muy pocas palabras he de pronunciar, pues no deseo ni debo defenderme. Creo en la justicia militar. Como ministro, mi deber y mi lealtad con el excelentísimo presidente de la Nación se comprobaron en las oportunidades en que me permití señalarle errores. He querido evitar males irremediables. Lo hice siempre respaldado por mi sentido de la disciplina y mi conducta de caballero. Como marino, en momentos de trágica confusión, hice lo que estaba a mi alcance para ahorrar vidas, evitando que las turbas tomaran el edificio. Como ciudadano, he sido fiel a mis sentimientos de argentino. He cumplido con mis deberes de familia, mis deberes de amistad y con mis sentimientos de católico. Si he cumplido como ministro, como marino, como marido y padre con lealtad y afecto a mis camaradas de todas las fuerzas, es a ellos a quienes les corresponde asumir mi defensa ante la historia. Señor presidente, solo me queda expresar mi reconocimiento al señor defensor, que no solo ha puesto su inteligencia en su misión, sino también su fe. Al juicio supremo de Dios entrego mi conducta y mi conciencia. Residencia presidencial. Perón regresó al Palacio Unzué al mediodía. Antes de irse, cerca de las 12, pasó a verlo el presidente de la Confederación General Económica, José Ver Gelbard, quien siempre traía buenas noticias del rumbo de la economía. Almorzó y subió para descansar. Perón tenía la costumbre de dormir 15 minutos luego de comer, pero esta vez el sueño se prolongó por media hora. El edecán lo despertó para avisarle que Albrieu lo esperaba. «Dígale que bajo en 15 minutos», le dijo Perón. Bernardo abandonó la habitación. Un rato después, Perón bajaba para charlar con el ministro del Interior. «¿Alguna buena noticia, Albrieu?» «No lo sabemos aún, señor presidente». Perón le pidió que fuera más explícito. Frondizi anunció que los radicales van a responder el miércoles. Me pidió la cadena nacional. Perón meditó unos segundos. «Ábrale la red de radios del Estado, pero no les dé la cadena nacional. ¿Sabemos para qué lado pueden rumbear?» «No, ni una palabra, general. Dicen que el discurso lo acordaron Frondizi, Balbín, Peret y Allende. Solo ellos 4 saben de qué se trata. Ni siquiera sabemos quién van a hablar. Creemos que Frondizi, pero no lo tenemos confirmado. Es el menos gorila de todos. Esa puede ser una buena señal». Perón sabía que la respuesta de los radicales empujaría a los otros partidos. Si aceptaban negociar, había ganado, pero si se oponían, la pacificación se iría al demonio. Martes 26 de julio de 1955, día 47. Ciudad de Buenos Aires. Se cumplían 3 años de la muerte de Eva. A las 20:25 sonó el toque de silencio de las trompetas de los granaderos. Una vez que finalizó el minuto de silencio, la multitud acompañó la oración que se emitía por los parlantes instalados frente al edificio de la CGT, el lugar en donde descansaban los restos de Eva, mientras el doctor español Pedro Ara realizaba el proceso de embalsamamiento. Cuando la oración acabó, comenzó el desfile de la gente con antorchas. La multitud venía desde Carlos Calvo, doblaba en Azopardo y luego giraba a la derecha por Independencia en dirección hacia Huergo. Cuando pasaban frente al edificio de la CGT, arrojaban flores. Por los parlantes se transmitía música sacra. Perón observaba desde el balconcito del primer piso. Acompañaba la ceremonia en silencio hasta que a las 21:07 le hizo un gesto con la cabeza a la custodia y emprendió la retirada.
Miércoles 27 de julio de 1955, día 48. Confederación General del Trabajo. Perón entraba a la sede de la CGT a las 3 de la tarde. Había decidido hacer una apuesta de riesgo. Quería hablar antes que el radicalismo. Su idea era recortar la posibilidad de una negativa. Por la mañana había hablado con Cook, quien le había dicho que estaba convencido de que los radicales no iban a aceptar la propuesta. El presidente veía en Cook a una persona que sabía leer la realidad. Lo que siempre le había molestado a Perón del Bebe era que se levantara cerca del mediodía y que se acostara a la madrugada. Para una persona formada en el ejército, esa conducta era una herejía. «Van a rechazar la invitación, señor presidente». «Son ladinos», decía Cook. «Pero, ¿cómo podés estar tan seguro? Porque fui radical y sé cómo funciona esa cabeza. El gorilismo es más fuerte que el amor por la República». Cortaron. Perón pensó que tenía que hacer algo. No se podía resignar a que su plan fracasara por mezquindades. Llamó al secretario de la CGT y le preguntó si ese día había algún plenario. Di Pietro le dijo que se juntaba el gremio de Sanidad, y Perón le confirmó que iba a ir para hablar y se fue hacia la CGT. «Ya hemos realizado el trabajo, compañeros», dijo el presidente. «Después de 12 años de lucha, ha terminado el periodo revolucionario. Yo ya lo había decidido hace 6 meses, pero algunos incidentes me hicieron pensar que no era el momento». Miró a la gente que lo escuchaba. Pensó que algunos de ellos habían perdido familiares o amigos el 16 de junio. Necesitó hacer una referencia. La intentona del 16 de junio fue inconsciente, porque no creo que nadie puede ser tan ignorante de pensar que esa era la forma de someter al pueblo argentino. El pueblo sabe defenderse. Por eso digo que lo que hicieron fue producto de la ignorancia para apreciar el panorama e inconsciencia por la realización de un acto criminal y nada más que criminal. Algunos creyeron que podrían influenciarme en una u otra dirección, pero no fue así. Ese hecho fue solo lamentable por las víctimas y los heridos que eran compañeros y hermanos nuestros. Cumplido el paso, avanzó donde le interesaba. Por eso seguí pensando de la misma manera e hice un llamado para pacificar al país. ¿Por qué? Porque yo entiendo que realizados nuestros objetivos no podemos vivir siempre en estado de revolución. Yo quiero pasar del período revolucionario al período de evolución y perfeccionamiento. Nada de lo que hemos hecho puede ser retraído a una situación anárquica como era antes del 43. Y entonces le habló, sin nombrarlos, a los radicales. Para nuestros enemigos o adversarios, ¿en qué consiste eso? Consiste en levantar las restricciones. Es lógico, nosotros hemos sido revolucionarios y hemos puesto restricciones. Era natural limitar la libertad. Sí, señor, no tengo por qué negarlo. Pero, ¿acaso la revolución no tiene derecho? El derecho que tiene la revolución es realizar su programa porque viene con un mandato explícito del pueblo. Yo llegué al poder con un mandato que decía, hay que hacer justicia social. Y teníamos el problema de cómo realizarlo. Algunos creían que era imposible, pero en esto no hay nada imposible. Y lo hicimos. Por eso les digo que ahora llegó otro momento, y que la paz de todos los argentinos es nuestro destino final. Perón había hablado, de ahí en más solo le quedaba esperar para conocer el resultado. Radio Belgrano. Arturo Frondizi estaba nervioso. Sabía que el paso que iba a dar era difícil. Su temor era defraudar a los correligionarios. No estaba convencido de que el discurso que estaba por leer fuera el apropiado, pero era el que habían escrito a 8 manos entre Perete, Balbín, Allende y él. Hacía 8 años que un dirigente opositor de la talla de Frondizi no utilizaba la radio para difundir un mensaje. En mi carácter de presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, me dirijo al país para exponer la conducta del radicalismo en esta hora difícil para la nación. El presidente anunció su propósito de pacificar el país y solicitó la opinión de los partidos políticos. La mesa directiva del Comité Nacional da a conocer sus puntos de vista, ratificando el contenido de su declaración del 25 de junio pasado.
en la que afirmó que no puede haber pacificación si no se restituyen las libertades. La respuesta de la UCR está avalada por más de 60 años de actuación política en defensa de los ideales e intereses del pueblo argentino. Por lo tanto, las bases del pedido de pacificación no pueden ser las mismas cosas que el radicalismo combate desde su llegada a la vida nacional. Perón estaba escuchando el mensaje por radio. Arrancamos mal, pensó. Debe recordarse que la Unión Cívica Radical, el 8 de diciembre de 1952, dictó una resolución en la que afirmó la necesidad de la convivencia entre los argentinos. En esa oportunidad se dispuso formular un llamamiento al sentimiento de responsabilidad nacional para que se restablezcan las condiciones de unión que se basan en el retorno a la Constitución y en la vigencia de las garantías para los ciudadanos. En eso estábamos entonces, en eso estamos hoy. Perón seguía escuchando. Estaba con Lucero en el palacio. «Esto no pinta bien», le dijo. «No», respondió Lucero. Lo que vino después fue peor. Frondizi hasta usó la palabra advertencia. A Perón se le revolvieron las tripas. Antes de recordar los requisitos insustituibles de la pacificación, continuó Frondizi, deben formularse 4 advertencias. Primera, desde su nacimiento, el radicalismo ha propugnado el cumplimiento de la Constitución. Por ello, entiende que la pacificación debe venir por el camino de una recta aplicación de la Constitución y no acepta soluciones que restrinjan o violenten el sistema representativo republicano y federal. Segunda, al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni la revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las ideas para el reencuentro de los argentinos. Por lo demás, nuestra lucha es contra sistemas políticos y sociales del pasado y del presente que, si subsistieran, negarían el progreso. Tercera, la pacificación no puede ser con sometimiento. Queremos la paz, pero no a costa de la libertad ni de la renuncia a nuestros ideales. Desde ya afirmamos que, antes de traicionar esas reivindicaciones, preferimos ser perseguidos por nuestra lealtad a la causa del pueblo. Cuarta, la UCR exige hechos concretos. La pacificación solo resultará del cumplimiento de un conjunto de condiciones que moralicen y democraticen al país. No dijo nada, reflexionó Perón. Son advertencias que no advierten. Muy radical todo, sonrió Lucero. Igual todavía nos pueden sorprender. Siguió Frondizi. Hechas estas salvedades, puedo referirme a medidas indispensables para crear un clima que permita la discusión de los problemas nacionales y de los programas de gobierno. Declaramos que no habrá pacificación mientras no se restablezca la vigencia de la Constitución. El primer paso, inexcusable e inmediato, es el levantamiento del estado de guerra interno, cuya derogación reclamamos desde hace más de 3 años. También es necesaria la sanción de una amnistía que comprenda a cuántos sufren persecución, cárcel o destierro. Estos actos deben preceder a medidas que comprendan la reparación de los bienes sociales, la moral, la justicia, la democracia, la cultura y la soberanía política y económica. Lo contrario significaría agudizar el padecimiento, agravar la rebeldía y exponer al país a nuevos estallidos de violencia. «¿Está amenazando, me parece?», dijo Perón. «Todavía no lo sé, Juan. Parece que hace un diagnóstico», respondió Lucero. «En virtud de ello afirmamos», continuó Frondizi, «la pacificación obliga a moralizar. El peculado y el soborno sirven para afianzar al poder político en forma inmediata y minan las bases de sustentación de la nacionalidad. La pacificación importa la plena vigencia de las garantías jurídicas que permitan ejercer, sin temor a la represión, el derecho a pensar, profesar un culto, reunirse, asociarse, publicar y difundir ideas y aquello que la Constitución asegura. Para ello, deben ser derogadas las disposiciones policiales creadas para suprimir las libertades. Decreto de Seguridad del Estado, Ley de Espionaje y Sabotaje, Ley de Residencia, Ley Reglamentaria de Reuniones Públicas y demás disposiciones,
y también debe abolirse la afiliación partidaria compulsiva y suprimirse las contribuciones al partido. Deben levantarse las intervenciones de los sindicatos y devolverles su autonomía. Y para que no se tema, aseguramos que nadie será castigado por haberse afiliado a una organización política oficialista. Lucero y Perón se miraron. El discurso era inaceptable. No había margen para negociar después de esas palabras. Frondizi estaba envalentonado. La pacificación obliga a restaurar la justicia. Cuando la justicia se convierte en un medio de persecución, pierde sus funciones de guardiana. Destruida la independencia de los poderes, no hay garantías para el ciudadano y queda abierto el camino a la corrupción. El país necesita jueces sin afiliación política que resguarden los derechos de los habitantes. Y siguió. Debe permitirse que los partidos hagan llegar su palabra a la prensa y a los ámbitos para difundir su denuncia o su aplauso. Mientras esto no se haga, las elecciones estarán sospechadas de fraude. Y una vez producido el pronunciamiento popular en condiciones democráticas, debe respetarse su resultado sin allanamientos de las autonomías, como ha ocurrido en comunas bonaerenses y cordobesas que fueron intervenidas. La pacificación obliga también a defender la soberanía. La UCR rechaza el convenio con una empresa petrolera foránea porque ese convenio enajena nuestra política energética. Preocupa la apertura de un régimen de bases extranjeras que cruzan el sur del territorio patrio como una marca física del vasallaje. Sostenemos que YPF está en condiciones de satisfacer las exigencias del consumo si se le facilitan los equipos que necesita y que el país puede pagar. Es ridículo que meta el asunto del petróleo, se enojó Perón. Hablan de colonialismo, justo ellos que les entregaron la Patagonia a los ingleses durante el gobierno de Irigoyen. Ellos que regalaron los trenes. ¿Cómo nos pueden acusar de cipayos? Perón estaba furioso. Mientras tanto, la radio seguía sonando. Una vez satisfechas estas condiciones que crearán el clima de libertad, hay que decir que la democracia no quedará asegurada hasta que no se eliminen las raíces sociales, culturales y económicas que han hecho posible tanto dolor argentino. La UCR no quiere que perdure el sistema que ha llevado al país a esta difícil encrucijada, ni acepta volver al régimen del 3 de junio del 43, contra el cual combatió durante 13 años. La disconformidad del radicalismo con el presente no significa conformidad con el pasado. Para que la Argentina pueda desarrollarse, la Unión Cívica Radical sostiene que deben cumplirse transformaciones profundas referidas a la política cultural, económica y social. Perón se levantó y apagó la radio. No puedo escucharlo más. Me hace hervir la sangre. Mañana lo leo en el diario. Lucero se incorporó. Quería irse rápido para escuchar el final del discurso en la radio del auto. Se estrecharon las manos. Perón se sirvió un whisky y se desmoronó en un sillón. Los radicales le habían dado un duro golpe al plan de pacificación. Mientras tanto, Frondizi seguía hablando. La pacificación solo será posible si se cumplen las finalidades que ha expuesto la UCR. Nadie podrá decir que el radicalismo no defiende la democracia, los grandes ideales sociales y los intereses intransferibles de la nacionalidad. El radicalismo no dispone del poder material, pero es dueño de una inmensa fuerza moral. Y no ha de malversarla. Sepa el gobierno cumplir con el deber que le demanda la hora actual, la UCR sabe cumplir el suyo. Fin del mensaje tras 46 minutos. Cuando se cerró el micrófono, se acercaron para saludarlo su hija y los correligionarios Gelsi, Balbín, Del Carril, Noblía, Allende, Weidman, Mojardín, Ferrer Sanchi y Candioti. A la salida, un grupo de radicales entonó el himno nacional. Sus palabras habían sido transmitidas por parlantes instalados en la calle para los correligionarios que se habían congregado en el Comité Nacional de Riobamba 480. Las banderas rojas y blancas y las argentinas flameaban. Reinaba la felicidad pese a que habían cerrado las posibilidades para el diálogo. El discurso había sido implacable. La UCR quería la capitulación del peronismo. Habían ido por todo y se iban a quedar, al menos por un tiempo, sin nada.